lo que no entiendo es justamente... Vemos, la vez pasada hablábamos de interacciones débiles y llegamos hasta esta parte de puentes de hidrógeno, ¿no? Y que realmente son pues fundamentales en la naturaleza y los podemos encontrar pues que cobran tanta importancia sobre todo en nuestra estructura de ADN, de RNA, que también tienen pues, importancia en la estructura de las proteínas, ¿no? Cómo estas se van doblando, interactuando y que obviamente todas estas estructuras que presentan las proteínas, pues obviamente dictan su función, ¿no? Dictan para qué sirven, etcétera. O sea, la naturaleza es sumamente inteligente, son temas muy complejos, pero que desde ahora, desde esta perspectiva, podemos analizar únicamente el puente de hidrógeno, ¿no? Que vemos justamente cómo se da, por ejemplo, en una proteína entre la parte que tiene básica, la amina, y la parte ácida, ¿no? Donde tenemos por aquí este grupo carbonilo, y que pues al tener un hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo, esto pues hace, ¿no?, que este hidrógeno también cambie su carga parcial, su polarizabilidad, y eso pues también lo hace más susceptible a interactuar con otros átomos electronegativos, ¿no? Y entonces, Profesora, le hablan por el chat. pues lean por favor, porque ya ni puedo llegar a eso. Dice, una pregunta, ¿cuándo sube estos videos? Es que Ah, ayer me vacunaron y tengo fiebre, me voy a retirar de la clase. pues lo subo al rato. Sí, soy. Ok, gracias. Gracias, Gaby. Ok, los voy a subir al rato, bueno, estos días acuérdense que el lunes va a ser el examen, entonces pues tienen esto hasta el fin de semana para repasar todos estos temas, y si no he subido los videos de esta clase, están los de las clases pasadas y por favor revísenlos. ¿Qué es el contenido? Es siempre el mismo. Ok, interacciones por puente de hidrógeno. Como veíamos, estas interacciones pues son muy importantes en la naturaleza y por lo tanto pues las tenemos que reconocer. Y son importantes también a la hora de analizar interacciones débiles porque pues gracias a los puentes de hidrógeno también podemos ver cómo estos afectan en las propiedades de estos líquidos, por ejemplo, su punto de ebullición, su punto de fusión, qué estructuras pueden formar, ¿no?, etcétera. Entonces estos, pues obviamente para que se llegue a dar, necesitamos átomos electronegativos, ¿no? Átomos electronegativos como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, ¿no? Y estos, pues bueno, se presentan cuando hay un enlace corto, covalente, y un enlace por puente de hidrógeno que es mucho más largo, como podemos ver en estos ejemplos, y más débil, ¿no? Entonces, como hablábamos también en la clase pasada, es importante considerar esta interacción, sobre todo en átomos electronegativos que además tienen muchos electrones, ¿no?, en su capa de valencia, y que estos pues obviamente son los que favorecen la interacción pues con un átomo de hidrógeno que ya por sí mismo es deficiente en electrones y tiene una carga parcial positiva. Es importante considerar que no nada más importan el número de pares libres que podríamos deducir por la estructura de Lewis del fluoruro de hidrógeno o del agua, ¿no?, o del amoníaco, y que también el número de hidrógenos pues va a impactar en el número de interacciones de puente de hidrógeno que pueda yo formar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la influencia del puente de hidrógeno en la temperatura de ebullición. Esta tabla, ¿no?, nos muestra justamente de la familia, pues bueno, del carbono, perdón, de la familia, bueno, más bien la combinación del hidrógeno con del segundo periodo, con los átomos del segundo periodo, el oxígeno, el flúor, el nitrógeno y el carbono, bueno, en el orden grupo 14, 15, 16, perdón, 16 oxígeno y 17 flúor, ¿no? Y cómo pues esto realmente puede afectar en los compuestos que se están formando. Entonces vemos que ya el hidrógeno, por ejemplo, con el grupo del carbono, pues forma especies con 3 hidrógenos coordinados, ¿no?
tenemos 3 enlaces del carbono al hidrógeno, digo 4 enlaces del carbono al hidrógeno, 4 al silicio, 4 al germanio y 4 al estaño. Cuando se trata del grupo 15 del amoníaco, ¿no? Tenemos también esos 3 enlaces al hidrógeno, la fosfina con 3 enlaces de hidrógeno al fósforo y 3 átomos de hidrógeno enlazados al arsénico y 3 átomos de hidrógeno enlazados al antimonio, ¿no? Pero, o sea, vemos cómo la tendencia, por ejemplo, en estas familias, ¿no? Del disulfuro, del sulfuro de hidrógeno, del selenuro de hidrógeno, del teleruro de hidrógeno, vemos que el punto de ebullición, ¿no? Va más o menos obedeciendo al aumento de masa, ¿no? Que observamos entre el azufre, el selenio y el telurio, igual de la fosfina a la arsina, a la estibina, ¿no? Y incluso al cloro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Vemos cómo esto también va aumentando con la masa, ¿no? Igual, pues bueno, para el grupo del grupo 14, del metano hasta pues este compuesto de 4 hidrógenos y un elemento de estaño, pues vemos que también va aumentando con la masa el punto de ebullición. Pero vemos estos 3 compuestos, el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco, que se desvían completamente de esta tendencia que observamos como, por ejemplo, desde el carbón, de los compuestos de hidrógeno de carbono hasta los compuestos de hidrógeno con el estaño, ¿no? Y esto es por el efecto justamente de los puentes de hidrógeno. Sabemos que ya la diferencia de electronegatividad entre nitrógeno e hidrógeno, flúor e hidrógeno, o oxígeno e hidrógeno, ya es más grande en estos casos. Y esa diferencia de electronegatividad tiene un efecto, ¿no? En, pues, la naturaleza de este hidrógeno enlazado al oxígeno y justamente en la formación de esos puentes de hidrógeno. Entonces, esa formación de compuestos de hidrógeno, pues justamente me impacta en el punto de ebullición, ¿no? Ya veíamos cómo las interacciones débiles, pues las estábamos midiendo y las estábamos analizando con el punto de ebullición de muchos de los compuestos, y al analizar esta parte, pues podemos ver que para el punto de ebullición del metano, que no hay puentes de hidrógeno, pues vemos que su punto de ebullición es menos 160 grados centígrados. Para el amoníaco, que tiene puentes de hidrógeno, pero que no no forma tantos puentes de hidrógeno porque nada más tenemos un átomo de nitrógeno con un par libre, ¿no? Su punto de ebullición está arriba de menos 50, estará en menos 35 grados centígrados. El fluoruro de hidrógeno ya empieza a tener un punto de ebullición más alto, alrededor de 20 grados centígrados, y el agua, pues hasta 100 grados centígrados. Y este justamente es el efecto, ¿no? De, como les mencionaba, tener un par libre sobre el nitrógeno, 3 pares libres sobre el flúor y 2 pares libres sobre el oxígeno. ¿Qué sucede entre el flúor y el oxígeno? Bueno, que además de tener 2 pares libres, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y el flúor tiene 3 pares libres, el flúor que podrían interactuar con un hidrógeno de otro fluoruro de hidrógeno, pero pues nada más hay un hidrógeno. Entonces es por eso que también las redes y las interacciones de la mayor cantidad de interacciones puente de hidrógeno las encontramos en el agua, después en el fluoruro de hidrógeno y finalmente en el amoníaco, ¿no? Entonces es por eso que estos 3 compuestos se salen de la tendencia de temperatura de ebullición que observamos para los demás, ¿no? Por ejemplo, ya la diferencia entre electronegatividad del azufre al hidrógeno, del selenio al hidrógeno ya no es tan grande y ya la formación de puentes de hidrógeno pues no es no se favorece en estos compuestos, ¿no? Y es por eso que, pues bueno, podríamos decir que estas moléculas son polares o no. El sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno, teleruro de hidrógeno. ¿Alguien podría responder? Simplemente con la diferencia de electronegatividad, ¿no?
Bueno, no son polares. Ok, entonces, ¿por qué el hielo flota? ¿Alguien lo sabe? Según yo, Sí, no, sí. tú. No tú. Bueno, pues según yo, las estructuras en el agua están un poco más mm, como, es que no es decir que están juntas, pero sí están como más pegaditas entre ellas que en un sólido, porque cuando se hace sólido el hielo, como, bueno, se empiezan a acomodar las moleculitas y lo que hace es que tenga una menor densidad eh, el hielo, porque, por ejemplo, si tuviéramos los tres, si estuviéramos en equilibrio con los tres estados, Ujú. el que tendría más densidad sería el agua, porque entre ellas las moléculas, Bueno, como los tres estados te refieres a sólido, líquido, gas. ajá, Y entonces el agua, el agua sería la que tendría mayor densidad. pero entonces más bien háblame del agua líquida, el agua gas o el agua sólido. Bueno, a ver, le voy a hablar primero del agua líquida. Ok. Es que, bueno, estaba viendo pues en otra materia estábamos viendo eso y bueno, me gustó mucho cómo lo explicó el profe, pero pues yo hacerlo en mis palabras, pues creo que no, pero ahí voy. Bueno, pero te En el, quedó. en el, en el líquido, las interacciones que hay entre la misma agua las hacen que esté más cerca entre ellas. En el sólido se acomodan para formar una red, eh, algo así como los metales, pero no tienen como la nube de electrones, sino que forman algo así como el diamante, que están, o sea, están un poquito más separadas. Y en el gas, pues ya son como si entre ellas se odiaran, porque pues no quieren más espacio. Sí, al Y final, el- al dar tanta energía en un gas, ¿no? Por ejemplo, en el agua, pues las moléculas están moviéndose muy rápidamente, ¿no? Acuérdense que en el líquido también las moléculas tienen pues esta energía cinética, ¿no? Moviéndose, etcétera. En un sólido, pues ya las tenemos de alguna manera, pues congeladas. Y de hecho, esta estructura que están viendo aquí, podemos ver justamente cómo cada uno de estos átomos, sobre todo los de oxígeno, se organiza, orienta uno de sus enlaces, de sus hidrógenos enlazados hacia otro átomo de oxígeno. Y entonces lo que formamos son estructuras tetraédricas, ¿no? Por cada una de las moléculas de oxígeno, ¿no? Y esto pues justamente hace que este sólido, ¿no? Sea menos denso, como hablabas, ¿qué podríamos decir? Que tenemos menos moléculas de agua en un mismo volumen, en un sólido, que el número de moléculas de agua que tenemos en el mismo volumen que ocupa un líquido, ¿no? Entonces, en un líquido, pues podemos tener más moléculas de agua y por lo tanto, pues vamos a tener una mayor masa en un mismo volumen, más denso. Y por el otro lado, en un sólido vamos a tener menos moléculas de agua en el mismo volumen y por lo tanto será menos denso, ¿no? Y es por eso que el hielo flota, ¿no? Y que pues nos maravillamos tanto también del agua, porque pues imagínense, o sea, cuando los lagos se congelan, ¿no? La vida acuática que está ahí, peces, microorganismos, plantas, sobreviven, ¿no? O sea, no se congelan también y viven todo un invierno congelado para después descongelarse y poder pues, vivir o morir finalmente, ¿no? Sino que la vida continúa, ¿no? Y pues por eso también es tan importante esta parte, ¿no? Que se puede congelar la superficie, el hielo va a flotar y la vida puede continuar en los lagos, ¿no? Y bueno, entonces es una estructura más abierta y mucho menos densa la que podemos encontrar en el hielo. Y es por eso que se flota. Y pues justo como decía Mariana, pues tiene que ver con la densidad y con el acomodo de las moléculas, ¿no? De cómo se van a estar estructurando.
hacías algunas analogías con los metales, con los sólidos, y efectivamente, ¿no? O sea, podemos ver que hay una estructura más organizada, ¿no? En un sólido, y pues es lo mismo que estamos observando con el agua, pero esta organización hace que las moléculas se organicen de tal manera que pues estén, digamos, con espacios más libres que las que encontramos en el agua, ¿no? Y eso hace pues que sea mucho menos denso, que es uno de los casos más raros, ¿no? Porque casi todos los compuestos cuando los solidificamos, los vamos a ver que pues van a irse son mucho más densos que la forma líquida, ¿no? Eso es lo que podríamos... Profesora, Sí. perdón, no sé si tiene mucho que ver, pero recuerdo que en algún lugar había visto que el agua caliente, creo, se congela más rápido que la que está más fría. No sé si tiene que ver con esto que explica, o si sea cierto, no lo sé. Bueno, podría tener alguna explicación en cuanto a, pues nosotros también tenemos que pensar que el agua, ¿no? Se tiene que orientar de una cierta manera para pues poderse, y es que ahí pues va a depender muchas cosas, ¿no? Para poder justamente orientarse en este punto, pero pues no sé si eso sea muy, muy cierto, ¿eh? Porque no tiene un gran Según yo, sentido, ¿no? no tiene mucho No tiene sentido, ningún pero lo sentido. que sí te puedo decir es que si hierves el agua y la congelas, no se congela más rápido, pero el hielo queda transparente, o sea, no queda la parte como blanquita de cuando nada más agarras el agua y la vacías, esa parte no queda, o sea, sí te queda 100% así transparente como vidrio. Es lo único que sí sé que sí pasa, pero que la hierbas y se enfríe más rápido, no. Sí, no sé, y no sé qué esté pasando. Y recuérdense que el agua que estamos hirviendo al final también, pues tiene muchas sales, disueltas, o sea, en muy bajas concentraciones, pero pues bueno, eso también afecta pues cómo va a cristalizar, cuánto tiempo se va a tardar en cristalizar, etcétera, ¿no? Esas son otras cuestiones, pues que sí se deben de considerar cuando tienes, o sea, estás comparando agua, ¿no? Y quizás el agua hervida, pues algunas también ya estás liberando los gases que estarían disueltos, ¿no? En esa agua, y entonces pues por eso también puede ser que congela de una manera pues, más transparente que los hielos que normalmente quedan un poquito blancuzcos, ¿no? Pero y eso pues justamente esa que podríamos decir, pues poca transparencia que observamos en los diferentes hielos, ¿no? Que pudiéramos observar, pues justamente, pues impacta en los minerales que están presentes, el orden que tiene ese cristal de hielo, ¿no? Que está formado. O sea, alguna vez ustedes en la Navidad, sobre todo, ven los cristalitos, ¿no? De cómo adornan que los cristales de nieve y no sé qué tanto. Pues es algo que sí pasa, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay temperaturas muy bajas y empieza a nevar, o sea, les hablo de temperaturas bajas, menos 20 grados centígrados, y empieza a caer las primeras nieves, tú realmente ves a esas temperaturas la formación de esos cristales que nos dibujan en los árboles de Navidad, en todos los adornos navideños, se ven, son reales, ¿no? Y entonces, pues es cómo impacta justamente la temperatura en las estructuras que podríamos ver de los cristales de agua, ¿no? De hecho, por ahí, si ustedes buscan estructuras de hielo o estructuras de cristales de agua, dependiendo de la temperatura, pues van a ver diferentes formas, ¿no? Que se empiezan a formar justamente pues por esto, ¿no? Y eso, pues bueno, es interesante, pero pues tiene que ver de cómo impactan justamente las temperaturas en las formas de cristalización que puede tener el agua, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta ahora vimos estas interacciones que ahora que pues, tienen que ver con los puentes de hidrógeno y como fuerza en interacción, después de esas interacciones, pues vienen las interacciones químicas que ya dan lugar a los enlaces como conocemos en los compuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un compuesto iónico hablamos de interacciones entre iones, ¿no? Entre iones de carga opuesta. Y estas interacciones, pues, por ejemplo, lo que vemos aquí como energía,
está totalmente relacionado con la ecuación de Coulomb, ¿no? Para calcular la fuerza que mantiene de atracción que hay entre dos partículas cargadas de manera opuesta, ¿no? Entonces, para los iones, pues tenemos que considerar la carga de cada uno de los iones, la carga del electrón también al cuadrado, la permisividad en el vacío, 4pi epsilon 0, y la distancia que las está separando, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esta interacción, ¿no?, que estamos observando aquí, al tratarse de iones, y cuando veo un compuesto iónico, pues sé que este catión puede estar rodeado de aniones, ¿no? Puede tener un anión a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, enfrente, atrás, ¿no? Y por lo tanto es una interacción omnidireccional, en muchas direcciones. Es una interacción muy fuerte, y su dependencia con la distancia ya no es tan detrimental como lo era cuando teníamos las interacciones débiles, ¿no? De ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos analizar de estas interacciones. Y viene finalmente una que nos servirá de puente para entrar al siguiente tema, que es la interacción covalente o la formación de enlaces covalentes. Y esta, pues sí depende de la dirección, ¿no? Porque vamos a ver, pues que hay varias teorías para hablar de la formación de enlaces covalentes, sobre todo cuando hablamos de orbitales moleculares, pensar en cómo están interactuando estos orbitales para pues justamente poder dar lugar a la formación de un enlace. Y esta, pues bueno, opera también a distancias muy cortas. Y como dice aquí, pues tenemos que analizar cómo traslapan las densidades electrónicas de cada uno de los átomos para formar un enlace. Y las energías, ¿no?, que pueden tener las interacciones covalentes, pues pueden ser muy variables. De hecho, hablando de energías, bueno, si sigo uniendo estos dos átomos, ¿no?, voy a llegar a un punto en el que van a tener repulsiones muy fuertes uno con otro. Y estas repulsiones tan fuertes que puedan tener uno con el otro, pues ya podemos ver que eso ya se da repulsiones entre el núcleo-núcleo y repulsiones entre electrones, ¿no? Y estas solo son importantes cuando yo estoy en distancias sumamente cortas, ¿no? Y como ven aquí, ya está el radio, la dependencia de la energía de esta interacción, pues va a depender de justamente un radio a las 5 o hasta las 12, ¿no? Entonces, recuerden que hemos analizado las energías de dependencia de 1 entre el radio a la 4, 1 entre el radio a la 3, 1 entre el radio al cuadrado, y finalmente las fuerzas de repulsión van en 1 entre el radio, que puede ir desde a la potencia 5 o hasta la potencia 12, ¿no? Entonces, pues, debe de ser, son importantes cuando estamos justamente comprimiendo dos átomos para pues, justamente ver estas fuerzas de repulsión. Eso pues obviamente no sucede de manera natural y estamos hablando de pues varios experimentos que se hacen más bien por cálculos teóricos, etcétera, ¿no? O que ya cobran importancia, por ejemplo, cuando vemos reacciones nucleares, ¿no? Cuando bombardeamos un núcleo con otro y pues podemos justamente ejercer este tipo de reacciones, ¿no? Como las que hablábamos en la parte de nucleosíntesis. Y en esta tabla, pues lo que trato de reducir, ¿no?, es justamente llegar a comparar todas estas interacciones, ¿no? Darle un valor a esa energía, ¿no? Como la que estamos viendo en la cuarta columna, ¿no? Y pues poderle decir a ese valor de energía, de esa interacción, darle un adjetivo de muy débil, débil, fuerte, moderadamente fuerte, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las interacciones, como les decía, dipolo instantáneo, dipolo inducido, que al analizar su ecuación, pues varían de 1 entre el radio a la 6, ¿no? La energía asociada en kilojoule por mol, pues va de un valor de 2, ¿no? O un poco menor de 2, entonces es extremadamente débil. Y es esa interacción que observamos, por ejemplo, en las moléculas diatómicas de hidrógeno, de cloro, ¿no?, del metano, y que pues impactan justamente
bueno, las podemos ver en acción, sobre todo si comprimimos tanto el hidrógeno como para tener hidrógeno líquido o cloro, ¿no? O el metano, que son los tanques de gas que tienen ustedes para pues, calentar, para cocinar, para calentar el agua, para bañarnos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí es donde podemos apreciar, ¿no? Ese tipo de interacciones. Después aquella que tiene que ver con dipolo inducido, ¿no? Que también empieza a ser muy débil y que ya su valor va hasta 5 kilojoules por mol y que puede, por ejemplo, observarse cuando disolvemos yodo en agua o yodo en alcohol, ¿no? O sea, el agua, el alcohol, metanol o etanol tienen un dipolo permanente y pues al interactuar con una molécula que no tiene dipolo, pueden inducir un dipolo y entonces formar esta pequeña interacción, ¿no? Que pues bueno, con un poco de energía pues puede romperse rápidamente. O la interacción ion-dipolo inducido, ¿no? Que pues se da entre iones y moléculas no polares, ¿no? Que también puede llegar a suceder. Dipolo-dipolo, que puede ser ya moderadamente fuerte y que pues obviamente eso lo observamos en todos los líquidos que tienen moléculas con un momento dipolar, moléculas polares, y que ese dipolo, pues bueno, la magnitud de ese dipolo, si es mucho más fuerte, pues vamos a tener puntos de ebullición más altos, ¿no? Siempre y cuando no haya otras interacciones que no estemos considerando. La ion-dipolo, cuando disolvemos sal, por ejemplo, en agua, ¿no? Vamos a tener iones de sodio, iones de cloro y dipolos como el dipolo que tiene el agua. Y entonces, pues bueno, ahí ya vemos que empieza a hacer interacciones mucho más fuertes, ¿no? Veamos, la energía depende o es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre el ion y entre la molécula con dipolo. Las de puente de hidrógeno, pues no le damos un valor, no le dimos una ecuación porque es bastante compleja y puede variar incluso de 20 kilojoules por mol si se trata de átomos de hidrógenos enlazados a nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿no? Cuando esto no sucede, entonces es lo que vemos en aquella tabla donde comparábamos pues el selenuro de hidrógeno con respecto al agua, ¿no? Obviamente la interacción es mucho menor y entonces el punto de ebullición que observamos no va de acuerdo a una molécula que tiene un alto momento dipolar, ¿no? Recuerden que también calculamos el momento dipolar del agua y que ahí observábamos, eso fue en las diapositivas anteriores, que no es tan grande, pero la formación de puentes de hidrógeno es lo que finalmente impacta en la temperatura de ebullición que encontramos en el agua. Las fuerzas de repulsión, por ejemplo, son también muy débiles y como ya vemos aquí, pues depende del radio a la potencia 5 a 12. Y bueno, es simplemente tratar de comprimir o juntar dos átomos, por ejemplo aquí de hidrógeno, a distancias extremadamente cortas y donde pues ya podemos medirlas. Y pues vean nada más el valor de kilojoule por mol de una interacción ion-ion, ¿no? Estamos hablando de 400, 500, 3000 kilojoules por mol, o sea, es bastante fuerte, ¿no? Y pues esto lo encontramos justamente en los compuestos iónicos. Y la interacción covalente, que también puede ser muy fuerte, es compleja porque puede ser muy variable, ¿no? Y pues la encontramos entre dos átomos de hidrógeno enlazados, de cloro, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla pues resume las energías de estas interacciones, cómo las puedo yo observar y qué requiero para romperlas, ¿no? Hay cuestiones que son muy fáciles de romper y otras que pues son bastante complicadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quiero mostrarles algunos sólidos moleculares, ¿no? Que podemos encontrar también pues en todos estos compuestos. Por ejemplo, ya veíamos el ejemplo del yodo, ¿no? Que no tiene un dipolo, pero puede tener un dipolo instantáneo, dipolo inducido, y justamente eso favorece que yo tenga cristales de yodo sólido que subliman fácilmente, o incluso un sólido, por ejemplo, estas son dos, la interacción entre, bueno, esta es la molécula de la sacarosa, ¿no? Esta molécula de sacarosa, si ven, pues son carbonos, oxígenos, hidrógenos, puede tener muchas interacciones con más moléculas
de sacarosa y organizarse en este tipo de cristales sólidos, ¿no? Pero que su punto de fusión es muy bajo, ¿no? O sea, lo mismo, el yodo sublima, la sacarosa a menos de 60 grados, pues ya estoy haciendo caramelo, ¿no? Es como cuando pues, puedo calentar en el comal una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, y pues la sal jamás se va a poder disolver, ¿no? O no, jamás se va a poder volver líquida, ¿no? A las temperaturas a las que llega el comal, pero la sacarosa, pues sí, voy a tener justamente ese caramelo, ¿no? También hay otros sólidos moleculares importantes, ¿no? Que pues vale la pena analizar, por ejemplo, tenemos aquí el caso del fósforo blanco. El fósforo lo podemos encontrar de tres formas alotrópicas, ¿no? El fósforo blanco, el fósforo rojo, como vemos aquí, y el fósforo negro. Y cada una de estas son diferentes interacciones y acomodos de la molécula de fósforo. El fósforo blanco, como vemos aquí, pues tiende a formar estos tetraedros que pueden interaccionar por interacciones de dipolo instantáneo, dipolo inducido con otro tetraedro de fósforo, ¿no? Y esto pues hace que tengamos un sólido con un punto de fusión muy bajo, ¿no? 44 grados centígrados. Y el fósforo rojo, al ya estar formando este tipo de láminas, ¿no? Como la que observamos aquí, empieza a ser también mucho más denso. Vean la densidad de 2.4 contra la de fósforo blanco 1.82. Y ya su punto de fusión va hasta 590 grados centígrados. Y el fósforo negro, que tiene la mayor densidad y que, bueno, estamos viendo la organización como láminas, ¿no? Como las vemos aquí. Su punto de fusión, pues, va alrededor de 200 grados centígrados, ¿no? Entonces, hay unas reglas que podríamos analizar para los sólidos que podríamos identificar como sólidos moleculares. Tenemos que ver que si la molécula puede ser polarizable, ¿no? O sea, más bien si la molécula es polar, ¿no? La temperatura de fusión de este sólido será también mayor, ¿no? Y si también la molécula es muy polar, su presión de vapor, esto está relacionado justamente a que vamos a tener interacciones dipolo-dipolo, ¿no? Y entonces al tener estas interacciones dipolo-dipolo, que se trata de interacciones pues más o menos fuertes, ¿no? O sea, bueno, bastante fuertes, de 5 a 20 kilojoules por mol, pues esto me va a producir que sea muy difícil que yo pues pase a la fase gas, ¿no? De este sólido, o a la fase líquido, como en el caso de la temperatura de fusión. Si no tenemos una molécula polar, ¿no? O tenemos una molécula apolar, en este caso, entonces vamos a ver que funden a menores temperaturas, ¿no? Y sus presiones de vapor, pues son mucho mayores, ¿no? Que quiere decir que tenemos interacciones, si es no polar, entonces estoy hablando de interacciones dipolo instantáneo, dipolo inducido, o incluso dipolo-dipolo inducido. Y entonces esto pues me va a llevar a justamente puntos de fusión muy bajos y presiones de vapor altas, ¿no? Va a ser fácil incluso sublimar esos sólidos. Y también esta dependencia con la masa, ¿no? de este sólido, ¿no? Si no tiene dipolo y tiene mucha masa, ¿no? Pues puedo incluso aumentar la magnitud de esta interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido, como analizamos la clase pasada, y entonces su temperatura de fusión será mayor y su presión de vapor será menor comparada con sólidos moleculares de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, esos son el tipo de análisis que podemos hacer justamente de todos estos sólidos, ¿no? Y pues bueno, simplemente ir hacia eso. Entonces ahora me gustaría, voy a dejar de compartir, voy a ponerles un ejercicio en Socrative para resolver qué hay de interacciones débiles, pues para que también se, pues contrasten un poquito lo que hemos visto en estas clases. Un ejemplo de la tarea. Perfecto, ok. Vamos a poner esto, ¿sale? Si quieren ir entrando a el aula, sigue siendo Itzel 2021.
el nombre del grupo es Itzel 2021 y regístrense con apellido, nombre, ¿vale? Ahora voy abriendo la prueba. Ah, perdón, no es Itzel 2021, es Itzel GR 2021. Y ahora vamos a lanzar esta prueba. Listo. Entonces, respondámoslas en lo más rápido que puedan y vamos a analizar ahorita las respuestas, ¿va?
Listo. Muy bien, ya están entonces acabando. Déjenme ver cómo van los demás. A ver. Mm. Ay, perdón, aquí se fue esto. Voy a volver a cargar la página a ver si va. Ok. Ya van la mayoría bastante adelante, pero sí muchos llevan apenas uno, entonces demos 2 minutos, 1 minuto más, por favor, traten de responder para poder resolver el ejercicio. Ok, vamos a compartir esto. Ok, entonces están viendo aquí la pantalla. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta. Como pueden ver, pues, pues es la mejor respondida hasta el momento, ¿no? Por favor, estos compañeros que todavía no han avanzado de la primera, traten de ir lo más rápido posible, ¿no? Para ir avanzando. Pues vamos a ver la primera, que parece que fue donde más estudiantes tuvieron buenas respuestas, ¿no? ¿Cómo es la relación de momento dipolar de amoníaco y fluoruro de nitrógeno? Entonces, en este caso, lo que hay que analizar, ¿no? En cuál de estos, ¿no? Yo esperaría tener un mayor momento dipolar, en el amoníaco o en el trifluoruro de nitrógeno. Entonces, la primera respuesta me habla sobre amoníaco menor al trifluoruro de nitrógeno. La siguiente, en el que el amoníaco es mayor, en que son iguales o que no hay relación. Entonces, aquí en general, ¿no? Pues se fueron entre las primeras dos, ¿no? Iguales no son, y eso pues estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué con el flúor tenemos un mayor momento dipolar? Acuérdense que el momento dipolar pues, es una suma vectorial, ¿no? De estos momentos dipolares que se forman entre enlaces entre átomos con diferente electronegatividad. Si hay un par libre, ¿no? Entonces obviamente también tendremos por ahí alguna pequeña contribución al momento dipolar. Pero en este caso, pues el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, y el vector que se formaría entre nitrógeno e hidrógeno de momento dipolar, pues sería comparativamente menor al vector de momento dipolar que formaríamos entre el enlace nitrógeno-flúor, y además de ser menor, sería de signo contrario, ¿no? O sea, iría hacia el nitrógeno, y en el caso del enlace flúor-nitrógeno, iría hacia el flúor. Y entonces esto pues me habla de que el momento dipolar total, o esa suma vectorial, pues sí va a ser mayor para el trifluoruro de nitrógeno. En la siguiente respuesta dice aquí, con respecto al momento dipolar de las siguientes moléculas, ¿no? Y comparamos agua, selenuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿cuál de las siguientes opciones describe la variación de punto de ebullición correctamente, ¿no? Entonces tenemos aquí la opción de que el sulfuro de hidrógeno es menor al del selenio, al agua, la del selenio menor a la del azufre, menor a la del agua, la del azufre mayor a la del oxígeno, mayor a la del selenio,
o la del agua mayor a la del azufre o mayor a la del selenio, ¿no? Que es prácticamente la B, ¿no? También. Exacto, o no es posible crear una relación. Bueno, aquí entonces seguramente la opción correcta, ¿no? Pues es que describe la variación del punto de ebullición. El punto de ebullición del agua, esta D también está bien, ¿no? O sea, más bien la A es la que, o sea, el punto de ebullición del oxígeno es mayor a la del selenio, mayor a la del azufre. Esta sería justamente la correcta, ¿no? Porque acuérdense que no vamos de oxígeno a azufre a selenio, como sería el orden en la familia. Lo que estamos observando es que en el agua sí tenemos puentes de hidrógeno, y entonces como hay puentes de hidrógeno y su magnitud es importante, este sí tiene el punto de ebullición más grande. Y con respecto al sulfuro de hidrógeno y al selenuro de hidrógeno, lo que observamos ahí es que no hay puentes de hidrógeno porque la diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y azufre o hidrógeno y selenio no es importante para poder favorecer la formación de puentes de hidrógeno. Entonces ahí tenemos que ver cuál de ellos, ¿no?, podrá tener el mayor momento dipolar o incluso ser más polarizable, que eso va a depender justamente de la masa, ¿no?, de esa molécula. ¿Y quién es más grande? Pues el selenio es más grande que el azufre, ¿no? Entonces es por eso que la respuesta correcta es la opción A, ¿no? Y por eso pues descartamos la B, la C y la D, que pues bueno, aquí analizándolo todo, ¿no? Vemos que la B y la D pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces la respuesta correcta es la A, por lo que acabamos de analizar. Entonces hay puentes de hidrógeno en el agua que no podemos dejar de considerar y que esos impactan en la temperatura de ebullición. Y para los otros casos hay que analizar más bien el tamaño de esa molécula con respecto al tamaño del átomo central, ¿no? Que pues es el selenio y el azufre. Y aquí dice, el hecho de que disolventes polares sean miscibles en disolventes de baja o nula polaridad puede ser explicado por interacciones del tipo dipolo-dipolo. No, porque en realidad los disolventes polares son solubles o pueden mezclarse con disolventes no polares justamente por interacciones dipolo-dipolo inducido, ¿no? No dipolo-dipolo. Para las siguientes especies químicas, ¿no? Sodio más, magnesio 2 más, cloruro, teleruro y yoduro, ¿cuál es más polarizante? Todas son isoelectrónicas, ¿no? Entonces hay que ver cuál podrá ser polarizante. Polarizante nos referimos justamente a cationes y polarizable justamente a aniones. Entonces hay que ver el tamaño de esos aniones y el tamaño de esos cationes para, por reglas de Fajans, identificar a cuál es la especie más pequeña cargada o más grande cargada, y entonces hablar de cuál es respectivamente la más polarizante y cuál es la más polarizable. Entonces, pues aquí ya analizando, el catión más cargado es el magnesio 2 más, y por lo tanto es la más polarizante, ¿no? Y la especie que es polarizable puede ser el teluro. Entonces, aquí hay un problema de semántica y muchos se fueron por la opción B. Los aniones que tienen más carga, que son grandes, no pueden ser polarizantes, no pueden ejercer polarizabilidad a otra especie. Ellos pueden ser polarizables, ellos sufren la acción de polarización. Entonces, el catión tampoco puede ser polarizable, él es el que ejerce la acción de polarizar. Entonces, hay que tener cuidado con la semántica y pues bueno, esa es yo creo que la razón por la que la mayoría también se fue por la opción B, ¿no? Con respecto a la D. Y ya por último, antes de irnos, habla de las interacciones ion-ion, si estas dependen de la dirección en la cual se orienten. Pues bueno, el ion en realidad está cargado en todas direcciones, ¿no? Entonces, en realidad, la interacción ion-ion es omnidireccional, ¿no? Y entonces por eso que esta aseveración, pues es falsa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí terminamos. Vamos a vernos el siguiente lunes para el examen.
resuelvan las tareas. Si alguna duda se encuentran muy atorados, pues por favor respondan en la clase. Y pues bueno, simplemente dejaré abierta para que los que tuvieron problemas de terminar los ejercicios, pues bueno, los puedan terminar. ¿Sale? Para contar con su participación. Entonces nos vemos el lunes. Voy a tener la sesión para alguna duda, pero el examen se realizará en el aula virtual. ¿Sale? Entonces ahí tendrán el parcial y pues lo encontrarán a partir de la hora de clase para que lo puedan resolver. ¿Sale? Entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.